Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, ascendió al trono de Egipto en el año 1279 a.C., iniciando uno de los reinados más largos y gloriosos de la historia faraónica. Hijo de Seti y la reina Tuya, Ramsés fue preparado desde joven para liderar. A los 14 años ya ostentaba el título de príncipe regente, un signo claro de la confianza que su padre tenía en él. Su ascenso no solo se debió a su linaje, sino también a su carisma y habilidad innata para la estrategia militar y la administración. Durante su infancia y juventud, aprendió a gobernar observando a su padre y a los altos funcionarios de la corte, absorbiendo conocimientos sobre religión, guerra y política. Cuando finalmente tomó el poder, Ramsés II no perdió tiempo en demostrar su valía, consolidando su autoridad y estableciendo su reputación como un líder fuerte y visionario. Su capacidad para conectar con su pueblo mediante grandiosas celebraciones y edificaciones monumentales cimentó su legado como un faraón formidable y querido. Esta combinación de preparación, habilidades y carisma prepararon el escenario para uno de los capítulos más fascinantes de la historia de Egipto. El reinado de Ramsés II se destacó por su habilidad política y administrativa, que transformaron a Egipto en una verdadera superpotencia del antiguo mundo. Ramsés II centralizó el poder en su persona, pero supo mantener un equilibrio sofisticado entre las diversas instituciones del gobierno y los cleros de los templos. Reformó la burocracia, fortaleciendo la administración territorial y asegurando la lealtad de los funcionarios locales. Esta estructura eficiente permitió una mayor recolección de impuestos y, en consecuencia, la financiación de ambiciosos proyectos de construcción y de expansión militar. Además, Ramsés II promovió cambios en la legislación para proteger a su pueblo, demostrando un claro enfoque en la justicia social. Su habilidad para utilizar la diplomacia, junto con el uso estratégico del matrimonio para forjar alianzas, consolidó aún más su dominio. A lo largo de su reinado, Ramsés II no solo se dedicó a gobernar sino también a crear un legado duradero que reflejara la gloria y la estabilidad de su mandato, marcando un periodo de esplendor en la historia de Egipto. Durante el reinado de Ramsés II, Egipto se convirtió en un actor principal en el escenario internacional gracias a su política exterior y su destreza militar. Este faraón dirigió numerosas campañas militares, siendo la más famosa la batalla de Cadés contra los hititas en el año 1274 a.C., una de las mayores confrontaciones de carros de guerra de la antigüedad. Aunque la batalla no resultó en una clara victoria para ninguna de las partes, Ramsés II la conmemoró como un gran triunfo en inscripciones monumentales, consolidando su reputación como valiente guerrero. Asimismo, su reinado marcó un periodo de relativa estabilidad, gracias en parte a un histórico tratado de paz con los hititas, uno de los primeros acuerdos diplomáticos registrados, que puso fin a años de conflicto. Esta paz permitió a Ramsés II enfocarse en la construcción de templos y monumentos, además de reforzar alianzas políticas mediante matrimonios diplomáticos, como el de su hija con el rey hitita. Su habilidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia lo convirtió en un líder admirado y respetado no solo en Egipto, sino en todo el mundo antiguo, asegurando un legado perdurable. Ramsés II no solo dejó una huella imborrable en la historia a través de sus hazañas bélicas y diplomáticas, sino también a través de sus imponentes construcciones que desafían al tiempo. Durante su reinado, Egipto se transformó en un vasto museo al aire libre, adornado con templos, estatuas colosales y obeliscos que celebraban su grandeza. El gran templo de Abu Simbel, esculpido directamente en la roca, sigue siendo un testimonio deslumbrante de su habilidad para proyectar poder y divinidad. En Tebas, erigió la sala hipóstila del templo de Karnak, una obra maestra de la arquitectura con sus enormes columnas que parecen tocar el cielo. El Ramesseum, su templo mortuorio en la ribera occidental del Nilo, alberga inscripciones que relatan sus triunfos y aventuras. No contento con eso, expandió el templo de Luxor, vinculando su nombre a los dioses y asegurando su lugar en la eternidad. Estos monumentos no solo servían para glorificar a Ramsés, sino también para enraizar su memoria en la mente de su pueblo y en la piedra misma,
convirtiéndolo en una figura casi divina y perpetuando su legado a través de los siglos. Ramsés II no solo se destacó como líder militar y político, sino también como figura central de una extensa familia real. Conocido por tener numerosas esposas, la más famosa de ellas fue Nefertari, a quien dedicó uno de los templos en Abu Simbel y quien jugó un papel esencial tanto en su vida como en su gobierno. Además de Nefertari, Ramsés II tuvo otras consortes prominentes, entre ellas Isetnofret y Maat-Horneferure, princesa hitita. Su descendencia fue igualmente numerosa, con más de 100 hijos documentados entre príncipes y princesas. Estos hijos no solo simbolizaron la prosperidad y la fuerza de su dinastía, sino que también desempeñaron roles importantes dentro del gobierno, la administración y el ejército, asegurando la continuidad de su legado. Las representaciones artísticas frecuentemente muestran a Ramsés rodeado de su familia, una imagen que subraya la importancia de sus vínculos personales en su gobierno. La devoción hacia sus esposas e hijos fue sellada en monumentos y estelas, indicando un balance entre su rol público y su vida privada, y reflejando un aspecto más humanizado de este gran faraón. Ramsés II no solo se destacó como líder militar y constructor de monumentos, sino también como un fervoroso defensor de la religión egipcia. Durante su reinado, promovió el culto a los dioses tradicionales y reforzó el rol del faraón como intermediario divino entre los dioses y el pueblo. En particular, Ramsés II elevó la figura de Ra, el dios del sol, y se identificó con él, adoptando el título de Hijo de Ra. Además, construyó impresionantes templos como el de Abu Simbel, donde su imagen colosal se muestra junto a las de Ra Horajti, Amónita, subrayando su conexión con el panteón divino. Este templo no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de su poder divino y terrenal. La conexión estrecha que promovió entre la religión y su autoridad contribuyó a la estabilidad y unidad del reino, inspirando a sus súbditos y consolidando su legado no solo como un monarca poderoso, sino como un ser casi divino. La religión bajo Ramsés II se integró profundamente en la vida cotidiana y en la política, reafirmando el papel del faraón como figura central de un orden sagrado que aseguraba la prosperidad y la cohesión del imperio. El templo de Abu Simbel es una de las obras maestras más impresionantes y duraderas de Ramsés II. Tallado directamente en una montaña de Nubia, este monumento no solo exhibe la grandeza del faraón, sino que también está estratégicamente ubicado para anunciar la presencia y la dominación egipcia en regiones fronterizas. La fachada del templo está adornada con 4 colosales estatuas de Ramsés, cada una de más de 20 metros de altura, que parecen vigilar eternamente el Nilo. Dentro, el templo alberga salas y santuarios decorados con relieves que narran las victorias y los logros de Ramsés. Un fenómeno fascinante ocurre 2 veces al año. El sol ilumina las estatuas del interior, destacando la figura de Ramsés junto a los dioses Ra Horajti, Amónita, subrayando la simbiosis entre su reinado y lo divino. Además de su valor artístico y religioso, Abu Simbel ha sobrevivido a la prueba del tiempo gracias al esfuerzo internacional que lo reubicó para salvarlo de las aguas del lago Nasser en la década de 1960. Este templo sigue siendo un testimonio duradero de la ambición, el poder y el ingenio del faraón conocido como Ramsés el Grande. El Nilo era la arteria vital de Egipto, esencial durante el reinado de Ramsés II. Este majestuoso río no solo fertilizaba las tierras circundantes, sino que también aseguraba la supervivencia y la prosperidad del reino. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban limo fértil en los campos, permitiendo cosechas abundantes que alimentaban tanto a la población urbana como rural. Bajo la administración de Ramsés II, se canalizó y gestionó el uso del agua del Nilo de manera más eficiente, lo que mejoró aún más la productividad agrícola. Además, el Nilo funcionaba como una autopista natural que facilitaba el comercio y el transporte, conectando las distintas provincias del imperio. Barcos llenos de trigo, ganado y otros productos navegaban sus aguas, garantizando un flujo constante de recursos. Esta abundancia sostenida permitió a Ramsés centrarse en sus ambiciosos proyectos de construcción y campañas militares sin preocuparse por la escasez de alimentos.
Así, el Nilo no solo fue un símbolo de vida, sino también un pilar fundamental para la grandeza de Ramsés II, cubriendo sus necesidades básicas y permitiéndole alcanzar logros que aún hoy asombran al mundo. A pesar de su aparentemente imponente reinado, Ramsés II no estuvo exento de intrigas y desafíos internos que amenazaban la estabilidad de su gobierno. Como en muchos reinos antiguos, las rivalidades dentro de la corte y las aspiraciones de poder de ciertos miembros de la familia real eran un caldo de cultivo para conflictos. Especialmente notable fue la relación con sus hijos mayores, quienes veían en su prolongado reinado una barrera para sus propias ambiciones de poder. Adicionalmente, la burocracia egipcia, aunque eficiente, no estaba libre de corrupción y malversación, lo que obligaba a Ramsés a mantener una vigilancia constante sobre sus funcionarios. Los sacerdotes también representaban un desafío, pues su inmenso poder e influencia en el ámbito religioso y político podían chocar con las decisiones del faraón. Estas tensiones internas obligaban a Ramsés II a ser un estratega no solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos de su palacio, garantizando la cohesión de su vasto imperio mediante una combinación de diplomacia, vigilancia y acciones decisivas. Su habilidad para navegar estos desafíos reafirmó su liderazgo y permitió que su reinado se recordara como una era de esplendor y grandiosidad. En el corazón del misterio faraónico yace la momia del gran Ramsés II, cuyo descubrimiento y conservación han fascinado a científicos e historiadores por décadas. Tras ser desenterrada en 1881 en el escondite de Dara Ibari, su momificación reveló sorprendentes secretos sobre la vida y muerte de este legendario faraón. La momia exhibe signos de artritis severa y problemas dentales, indicativos de una avanzada edad al momento de fallecer. Además, una notable melena intacta de pelo rojo sugiere que Ramsés II, incluso en su ocaso, proyectaba una figura imponente. En 1976, la momia fue trasladada a Francia para un tratamiento contra hongos, donde recibió honores dignos de un jefe de Estado, subrayando el perdurable respeto y curiosidad que su figura genera. Los estudios realizados allí emplearon tecnología moderna para desentrañar más detalles de su salud y técnicas de momificación. Así, Ramsés II no solo sigue siendo un titán del antiguo Egipto, sino que también continúa siendo un enigma cautivador, revelando paulatinamente sus misterios a través de los siglos. Ramsés II sigue siendo una figura fascinante en la cultura moderna, apareciendo en películas, libros y documentales que destacan su imponente legado. Los estudios sobre su vida y reinado inspiran a académicos y entusiastas de la historia por igual, mientras que sus colosales estatuas y templos continúan a atraer a millones de turistas a Egipto cada año. Hollywood no ha sido indiferente a su encanto, su figura ha sido retratada en producciones cinematográficas que van desde epopeyas como Los 10 Mandamientos hasta animaciones más familiares. Además, su momia, exhibida en el Museo Nacional de Civilización Egipcia en El Cairo, genera una mezcla de asombro y respeto en quienes la contemplan. Ramsés también aparece en obras de ficción y videojuegos, donde su imagen de poderoso faraón sigue alimentando el imaginario colectivo. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, recordándonos la grandeza de su era y su espíritu indomable. Así, Ramsés II permanece no solo como un icono del antiguo Egipto, sino como una figura perenne en la cultura popular, cuya historia continúa inspirando asombro y admiración en el mundo contemporáneo.